12:20 de la mañana y nos vamos a introducir en los consejos que nos ofrece el Rincón del Fisio. Carlos Sarmiento, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿En la última semana? Sí, ya un poco encarando el veranito. Bueno, esperemos que nuestro público haya ido aprendiendo pues con los consejos que nos has ofrecido todas las semanas. Eso espero, que bueno, que todo lo que hayamos dicho en estas semanas la gente lo haya un poco apuntado y que le ayude por lo menos a mejorar esa calidad de vida que muchas veces, pues bueno, pues este consejito viene bien para este dolor, pues mira, pues podemos haber hecho un granito de arena para ayudar a eso. Esa higiene postural, ¿no?, que es tan importante tenerla en cuenta y al final no solamente solucionar los problemas, sino evitar lo que es, diríamos, lo principal. Bueno, vamos a hablar de campeonatos que habéis organizado, en este caso tu empresa, que ha estado ahí presente, y es importante al final el mundo del deporte, ¿no?, y la fisioterapia, obviamente. Sí, bueno, como siempre he dicho, pues Sarmientos Healthcare pues intenta estar siempre pues apoyando los eventos deportivos, y sobre todo en este caso el primer evento que vamos un poquito a comentar fue el Campeonato de España de Footgolf, que bueno, mucha gente dice, ¿Footgolf? ¿Qué es eso de Footgolf? ¿No? Sí. Pues el Footgolf es la combinación del balón de fútbol dándole patadas igual, pero en el mismo campo de golf y con las mismas reglas. Es un deporte que, bueno, relativamente es nuevo, por así decirlo, tiene más o menos en España en torno a los 10 años, o un poquito menos, 8 o 10 años, y bueno, de hecho tiene selección española incluso, y que yo por mi parte, bueno, soy el fisio de la selección española, y ya hemos ido a un mundial, en el 2018 fuimos a un mundial y quedamos cuartos, pero bueno, quedar cuarto de un mundial, al ser un deporte minoritario, sí, poco pues conocido. no se da mucho a conocer pues los logros, ¿no?, que hemos conseguido con este deporte. Y bueno, hace 2 fines de semana, el 12-13 de junio, fue la primera y segunda etapa del Campeonato de España, que se hizo en Mijas, después de todo este año y medio, casi 2 años de inactividad total de este deporte, pues empezamos la temporada del Campeonato de España en Mijas, con más de 120 jugadores, y bueno, yo creo que un éxito bastante bueno de la organización por parte del Cerrado del Águila, que fue el campo, sobre todo del Club Deportivo La Cala de Mijas, que es el que se encarga un poco del control de organizar el tema de Footgolf allí, y la Federación Española de Footgolf. Y bueno, la verdad es que estuvimos allí 2 días, sábado y domingo, un poco compitiendo a tope, y bueno, un poco dentro de lo que cabe, pues bueno, pues siempre Sarmientos Healthcare pues está ahí un poco pendiente pues de cosillas que puedan suceder, pues bueno, siempre echar una mano a la federación, y bueno, saber que siempre estamos ligados a ese deporte en principio. Y luego este pasado fin de semana celebrasteis un torneo de pádel, está habiendo muchísimos. Es un deporte que tiene ahora un seguimiento espectacular y habéis conseguido una participación importante. Sí, en su momento, cuando barajábamos la fecha, pensamos en una fecha a principios de junio, pero había muchos torneos ahí ese fin de semana y cambiamos para este, que en principio solo tenía un torneo, y resulta que al final este fin de semana pasado había 5 torneos, entre Marbella y Estepona había 5 torneos, y bueno, estamos contentos porque conseguimos más de 200 jugadores, o sea, más de unas 103 parejas, entonces bueno, contentos en ese sentido porque bueno, había mucho torneo alrededor que nos podía quitar muchos participantes, pero bueno, contentos por ese lado, y yo creo que el objetivo al final que nos marcábamos al principio de este torneo, que era un poco mimar, cuidar al participante, al jugador, que estuviese pues siempre con una buena hidratación, tuvieron agua todo el torneo, fruta, plátanos, manzanas, para un poquito ese potasio, ese sodio que se pierde por mucho el calor que está haciendo ya estos días, pues bueno, pues tener ese aporte que por lo menos por nuestra parte dárselo, y luego pues el asesoramiento que bueno, que indicábamos que tendrían los jugadores tanto antes y post
tanto de fisioterapia como con personal trainer, con Miguel Ovalle, que es mi compañero, para cualquier cosilla. Oye, ¿cómo caliento este gesto para la volea? ¿Cómo estiro luego al terminar? Oye, se me ha cargado aquí, ¿cómo hago? Pues a estirar de cierta manera para que sea más efectivo. Y bueno, hubo alguna cosilla de lesiones y eso, pero bueno, tampoco fue nada importante, pero bueno, yo creo que al final la gente quedó contenta y sobre todo, pues yo creo que lo más importante, que se sintió un poquito arropada en ese sentido de bueno, tener un cuidado pues tanto de hidratación como de sodio, potasio con las frutas, y que luego, por otro lado, como también sabes, yo siempre digo que siempre asociar deporte, y si podemos, aprovechando un poquito el tema benéfico y solidario, pues también lo hacemos. Porque después de los trofeos finales hicimos un sorteo, que en ese sorteo todas las papeletas, era todo lo recaudado en las papeletas que se hiciese durante el torneo, en una hucha que había para la Asociación de Niños Grandes de Autismo Estepona, es todo para ellos, más €1 de cada inscripción de cada participante, también para ellos. Entonces, en estos días quedaré con Carmen, que es la presidenta de la asociación, y pues, ya recibirá la recaudación. Bueno, hablabas en la subida de las temperaturas, tenemos ya aquí, bueno, prácticamente para quien pueda disfrutar las vacaciones, y bueno, días de sol, de playa y también de problemas, ¿no? Porque no sabemos muchas veces cómo colocarnos bien y volvemos a sufrir también, a tener otras lesiones diferentes. Sí, ahora un poco que viene pues esta fecha que bueno, pues todo el mundo, pues quien más quien menos, pues va a estar tomando el sol en algún momento, ya sea en la playa, ya sea en la piscina. Pues bueno, lo importante un poco que quiero transmitir a la gente es que no tirarse mucho, sobre todo lo principal, no estar mucho en una posición, en una misma posición. Es decir, sobre todo la típica de tomar el sol boca abajo. Eso, si lo trasladamos, lo extrapolamos al tema de cuando hacíamos el programa de la cama, el dormir boca abajo, pues es parecido, porque al final mi espalda está con una rotación excesiva de cuello y estamos tomando el sol, pero estamos en esta posición, mi cuello está forzándose mucho. Entonces, si estamos muchas horas tomando el sol, ahí al final nuestro cuello va a sufrir, nuestra zona lumbar también va a sufrir, porque al estar boca abajo arqueamos demasiado la hiperlordosis lumbar y comprimimos mucho esas vértebras. Entonces, mi consejo principal es, si puedo estar en una tumbona o una sillita de estas... Una superficie, la toalla mal, ¿no? La toalla, bueno, dentro de lo que cabe, vale, un rato está bien, pero un largo periodo de tiempo en esa posición no deja de ser algo duro, tanto sea en césped como en la arena. Entonces, mi recomendación es, si se puede, pues si no es una tumbona normal, pues una sillita de estas que hay de tipo camping, que también se llevan a la playa. Un poquito intercalar eso, porque en esa posición, estamos sentados, es una posición mucho más correcta para nuestra espalda y por lo tanto no vamos a sufrir tanto como cuando estamos en la arena en ese tiempo de exposición al sol. Entonces, intercalar un poco eso, y sobre todo, aunque parezca que se diga, bueno, pues de lado, bueno, es que de lado no me da bien el sol, pero bueno, muchas veces para intercalar, si yo no tengo la tumbona o esa sillita que hablamos y estoy en la arena, y no tengo esa opción, pues el ponerme de lado, un poquito de un lado y un poco del otro, aunque no sea una perfecta posición para que el sol me dé perfecto, que me hace sombra aquí el brazo, que tal, no pasa nada, pero estamos un ratito. De esa forma relajamos un poco la tensión de la zona lumbar, de la zona cervical, relaja un poco y vuelta del otro lado, otro ratito. De esa forma, al final del día, cuando yo me vaya para casa, no es lo mismo mi espalda, que de estar boca abajo todo el rato, que ya al día siguiente por la noche ya empiezo a notar la molestia un poco en la zona lumbar y cervical. Pues de esa forma, pues al ir alternando esas posiciones, pues
no vamos a tener esos no mantener problemitas. sobre todo mucho tiempo una posición estática, mejor pasear, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar ahora también, que un poquito en función a ese tiempo de intercambiar un poco la posición de lado, al otro lado, boca arriba, boca abajo, y lo suyo es al mismo tiempo alternar, lo que tú has dicho. Llevo media horita tomando el sol, aparte de que mi consejo desde aquí es no exceder como máximo una hora continua al sol, es ya demasiado para mí, en torno a media hora, 40 minutos, suficiente. Hay que moverse un poco, no estar en la misma posición, porque el sol también tiene muchos efectos negativos, que ya lo sabemos todos, sobre la piel. Entonces, en ese momento, pues ya ha cambiado varias veces, vale, pues cojo, me levanto, doy un paseíto por la orilla, por donde la arena normal, por donde quiera, y simplemente eso hace que los músculos relajen, eliminemos la tensión, presión que está realizando las vértebras sobre esa posición mantenida, cambiamos, oxigenamos el músculo, damos sangre a la zona y ya cambia la cosa. O sea, son cosillas que son muy básicas, pero si las tenemos en cuenta, al final de todo el verano, muchas posiciones... Sí, la acumulación, ¿no? Y es curioso que al final nos vamos a la playa a relajarnos, a tratar de estar mejor y precisamente por adoptar esas posturas podemos volver pues peor de lo que nos fuimos. Exacto, ¿no? Sobre todo el peor es el tema cuello. El cuello. El cuello por boca abajo, estar mucho rato, incluso cuando uno se queda dormido, pues te quedas dormido en la playa, pues después de comer o lo que sea, en esa posición, al final el cuello cuesta moverlo. No, eso, y al sol ya, ¿para qué? Ya, entonces, bueno, pues eso es un poco a grandes rasgos el consejo general, pero que parece, bueno, es un tópico, pero hay que hacerlo, y si lo hacemos tendremos menos repercusiones, seguro. En la espalda. Bueno, las posturas, que hagamos algo de deporte y que comamos bien. Sí, bueno, sobre todo, mucho nos pasaba este fin de semana en el torneo, respecto a eso, al hacer deporte hay que tener en cuenta que ahora hace mucho calor, por lo tanto hay que hidratarse, pero como yo le decía este fin de semana a muchos jugadores que le daban calambres en las piernas, en los brazos, que no podían seguir jugando, la hidratación no es solo durante el tiempo que hago deporte, porque esa hidratación ya la estamos consumiendo, por lo tanto es consumir algo que estamos gastando, entonces el nivel de hidratación está ahí. No vamos a aumentarlo para que luego tengamos los depósitos bien cargaditos de hidratación de agua. Entonces es importante en casa, cuando estemos en momentos que no estemos haciendo nada, simplemente descansando en casa, ahí es cuando hay que hidratarse. Esa es la hidratación buena, esa es la que nos va a hacer que luego, si yo me hidrato bien durante el día, cuando voy a hacer ese ejercicio, cuando estoy expuesto al sol y demás, no tenga una deshidratación. Es muy importante la hidratación fuera, o sea, cuando ya no estoy en el sol, tomando el sol en la playa, cuando no estoy haciendo el deporte, esa es la hidratación buena. ¿Y cuánto tiempo antes? Mínimo, para que sea una buena hidratación hay que hidratarse una horita antes. Una hora antes. Mínimo una horita antes, siempre. Sobre todo cuando se va a hacer deporte, es muy importante, más de una hora hacia atrás, a la realización del deporte, muy importante. Entonces, todo lo que sea una hora hacia atrás de hidratación, perfecto. Durante hay que hidratarse. Y luego una cuestión relativa a esto que ahora se me ocurre respecto al deporte, ahora sobre todo con el calor, muy importante. Antes del deporte, beber agua. Durante el deporte, las bebidas estas isotónicas, aprovecharlas ahí es cuando hay que tomarlas. Y después, beber agua. Es decir, agua bebemos antes del ejercicio y después. No pasa nada, durante no se puede beber agua, pero que durante sea bebida isotónica, porque en ese momento estamos perdiendo muchas sales, muchos iones, que esas bebidas isotónicas nos van a reponer. Claro, muchas veces lo hacemos después, cuando ya hemos terminado. Exacto. Se puede hacer hasta media hora después, esos iones se absorben, es importante. Pero la gente que se toma luego a la hora, 2 horas, un Aquarius, un Powerade, cualquier bebida isotónica un poquito energética, lo único que va a hacer eso es acumular retención de líquido, no va a ayudar a hidratarnos y a reponer esas sales e iones que hemos perdido. Es durante es cuando es efectiva esa bebida. Antes agua, durante bebida isotónica y después agua. Esto es básico en los deportistas profesionales, que es a lo que siempre me he dedicado, pero si lo trasladamos al resto de las personas que juegan un deporte amateur, es lo mismo. Lo que pasa, de esa forma, la deshidratación se reduce muchísimo.
si lo haces de esa forma. Bueno, son pequeños consejos que parecen a veces obvios, pero que continuamente los incumplimos, caemos y bueno, que tienen repercusiones. Pues Carlos, gracias. Pues nada, pues hasta la temporada que viene. Que pasen un buen verano y que pases un buen verano. Pues igualmente, que tengas un verano y puedas descansar también. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues alguien que nos ha estado acompañando también esta temporada, nos ha recomendado muchísimos libros de temáticas también muy variadas, es Soledad Mena de Maravillas Club de Lectura. Hola, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, supongo que a veces te habrá resultado complicado, ¿no? Recopilar o pensar, bueno, hoy qué vamos a recomendar, ¿por dónde voy a tirar? Pues mira, lo bueno es que hay muchísimas novedades siempre, hay también libros clásicos que nunca fallan, lecturas que nos han marcado y al final lo que he ido haciendo ha sido eso, una mezcla entre las novedades que las editoriales nos van contando, los libros que a mí me gustan y que se me han quedado guardados y ya para siempre en mi biblioteca y luego pues recomendaciones de otras personas, de otros lectores que también nos van llegando. Así que he ido haciendo un popurrí durante todo este tiempo para dar siempre una selección variada en la que, como ya sabes, siempre intento que haya teatro, que haya también títulos para niños, para adolescentes. No es una cosa que lo tenga así, sino que he tenido que trabajarlo y buscarlo, pero bueno, que como me gustan los libros se hace con mucho placer. Sí, bueno, incluso nos has hecho una selección de libros con argumentos que se desarrollaban en Marbella. Sí, esa fue la última, porque al hilo de Infierno en el Paraíso de Clara Sánchez, que está, vamos, es una novedad editorial, pues ahí fui tirando del hilo y sí que encontré más de los que creía y luego otros tantos que se quedaron, quizá de escritores menos conocidos, pero que también eligieron Marbella como lugar de ambientación de su novela o de su libro. Bueno, mucho donde rascar. Hoy nos has preparado también otra selección de 5 títulos para pues, bueno, aprovechar estos días en los que tenemos más tiempo y bueno, echarle una ojeada a unas publicaciones a lo mejor pues, de autores que no conocíamos. Pues mira, hoy he pensado que como ya nos despedimos, que en el verano tenemos más tiempo para leer, aunque también se nos hace más cuesta arriba porque estamos en otras cosas, estamos más en divertirnos, en compartir con la familia, pero he intentado buscar temas muy diferentes, que haya un poco de fantasía, humor, también intriga, porque eso nos gusta en cualquier época del año, y lo que he hecho ha sido recoger 5 títulos que son básicamente novelas, pero en el que también hay un cuento infantil para los peques de la casa y una novela gráfica. Así que si quieres empezamos con la primera. Vamos con ello. Venga, vamos, es una novela, se llama Agujero, de Hiroko Oyamada, es de la editorial Impedimenta y esta es una novedad editorial, está recién estrenada, ha salido nada, en las librerías está desde mayo y es un libro que yo no lo he leído todavía, pero lo he elegido porque me parece perfecto para el verano, ¿no? En él, con la lectura, lo que dicen los críticos y la editorial es que vamos a encontrar una especie de Alicia en el País de las Maravillas, victoriana y además que está ambientada en Japón, en un Japón muy tecnológico, como es Japón, ¿no? Y que además tiene toques, por un lado, de los relatos del mundo de Murakami, otro escritor japonés también muy conocido, y también tintes de las películas de Miyazaki. O sea que para mí es como una mezcla, un combo súper potente, que ya tengo muchísimas ganas de leer, voy a ir a buscarlo sin duda. Y bueno, por contaros un poquito de qué va, por si ya eso os ha llamado algo la atención, es bueno, la protagonista, una mujer que se encuentra en mitad del bosque, una criatura desconocida, no sabe lo que es, no es un ser humano, no es un perro, no es un animal que ella conozca, pero le sigue por el bosque, en mitad del río donde lo encuentra, llega a un terraplén y ahí hay un montón de hierba que le llega hasta la rodilla, por lo tanto no ve nada, no ve el suelo y cae por un agujero. Ese agujero parece que se ha hecho específicamente para ella y parece ser que desde ahí le va a costar mucho salir o quizá no salga nunca. Esas son las claves que nos dan para engancharnos a la novela y a mí desde luego me ha cautivado, así que iré a buscar Agujero porque me parece una lectura muy buena para verano y una mezcla de otros textos que tenemos también ya como referencia. Muy bien. Bueno, el segundo que nos has elegido para hoy es Disfraces terribles, de Elia Barceló, que vuelve, y hay que recordar que ha sido pues, la autora del bestseller internacional de El color del silencio y también La noche de plata. Bueno, y es que Elia Barceló, además, para mí tiene una de las plumas más exquisitas de nuestra literatura nacional. A mí me encanta cómo escribe.
hizo alguna colaboración en una recopilación de relatos y desde luego entre muchísimos escritores, bueno, tenemos muy buenísimos escritores en España, pero a mí los suyos siempre me atrapan, ¿no? Tiene una manera de escribir muy peculiar, muy única y original que me gusta mucho, y este Disfraces Terribles está publicado desde 2004, o sea que ya está en versión bolsillo y podemos encontrarlo, es de la editorial Roca. Y bueno, es una novela que roza lo realista, por un lado, es entre realista y criminal, también la fantasía de Elia, ¿no? En él lo que vamos a ver es una personalidad misteriosa de un escritor y cuentista argentino muy famoso, que es Raúl de la Torre, que bueno, siempre estuvo en el candelero, en el punto de mira por muchas cosas de su vida, ¿no? Por ejemplo, primero porque tuvo mucho éxito editorial con sus cuentos y sus libros, luego porque se metió en el mundo de la política y también ahí fue muy polémico, luego de repente anunció su homosexualidad a pesar de haber estado casado y finalmente se suicidó. Todo esto le hizo estar siempre un poquito en el candelero, y un biógrafo francés, que tengo aquí el nombre, que se llama Ariel Lenormand, decidió escribir su biografía. Se puso en contacto con toda la gente que había mantenido relación con este escritor argentino y le preguntó a sus editores, a sus compañeros, incluso a la esposa, a la que fue su esposa. Y lo que ha hecho Elia Barceló es contarnos toda esta historia a través del biógrafo, cómo hizo la investigación, cómo buscó, también con alguna parte de ficción como suele hacer ella, y me parece también un texto bastante interesante y bueno, con esos tintes de intriga, de misterio, de buscar, de averiguar qué es lo que pasó, que tanto nos gusta también en verano. Muy bien. Bueno, el tercero es un cómic que es sobre el dilema que tienen muchas mujeres sobre la maternidad a partir de los 30 años. Mirad, este es Maternillá de Marta Piedra, que yo lo quería traer porque a veces para ir a la playa, para ir a la piscina, preferimos llevar algún texto más ligerito, que no requiera de nuestra concentración 100%, sino que priman quizá ver los dibujos, divertirnos, el sentido del humor. Y aquí todos esos ingredientes están recogidos. Marta Piedra, que es ilustradora, que es influencer, que está en las redes sociales y que además es amiga del Club de Lectura Maravillas, porque ya leímos con ella su primer libro, Lo más fácil es complicarlo todo. Y aquí ha dado un pasito más y nos trae una historia gráfica sobre un problema que a las mujeres entre 20 y 30 hasta 40 prácticamente nos preocupa mucho, que es la maternidad, ¿no? Cuando el reloj biológico empieza a sonar y a decirte que quizá ya te queda poco y tienes que tomar una decisión. Pues aquí lo que Marta nos plantea es las diferentes posturas que se puede tomar pues, ante esta decisión que hay que tomar, ¿no? En algún momento de la vida de una mujer, si vas a tener hijos, si no, por qué, cuándo, y todo pues con el humor irónico que le caracteriza, sin pelos en la lengua y con unos dibujos que si habéis visto el libro anterior y este, pues ha habido una evolución, los dibujos han cambiado, tienen otro estilo, así que si queréis echaros un rato de risa con un tema por el que hemos pasado todas, pues Maternillá de Marta Piedra, que además sale publicado mañana, todavía está en preventa, pero mañana ya estará en todas las librerías, y es del editorial Zenit. Y de la maternidad a la educación, con la Escuela de Vida de Laura Baldini, que al final lo que viene a repasar es una historia real, la vida de María Montessori. Esta novela, que también tiene parte real, ¿no?, de biografía, me encanta porque hace homenaje a una mujer que fue revolucionaria, que revolucionó el mundo de la pedagogía, no solo bueno, a nivel mundial, y que además fue una pionera feminista, luchadora, que buscó siempre el objetivo que tenía súper claro, y es, como tú dices, La vida de María Montessori, la Escuela de la Vida de Laura Baldini. Mirad, esta es una novela de la editorial Planeta. Y bueno, el método Montessori, que yo creo que todos lo conocemos, se basa en dejar que el niño siga su patrón interno. Se cree que cada niño y niña tiene un patrón interno que le ayuda a desarrollarse, y el método Montessori lo que hace es dejar que sea ese patrón interno del niño el que guíe el desarrollo y su evolución pedagógica, ¿no? María, que fue extraordinaria y dedicó su vida entera a la pedagogía, podemos ver cómo fueron sus primeros años de juventud y de madurez en este libro. No recoge su vida completa, sino esos primeros años en los que empieza a tomar decisiones, en los que empieza a tener claro a lo que quiere dedicarse, a definir su método y a desarrollarlo. No llega hasta el final de su vida, pero me parece
que es súper interesante, y no solo que lo diga yo, sino que, bueno, este libro que se ha publicado hace no mucho, creo que tenía por aquí la fecha, se publicó el 2 de junio, hace nada, pero porque se tradujo al español en esa fecha, pero está publicado desde agosto de 2020 y se ha convertido ya en uno de los libros más vendidos de Europa. Así que creo que avala la calidad de este texto los lectores que ya lo han tenido entre las manos, que dicen que es muy bueno. Y quiero decir, para no olvidarnos nunca de los traductores, que está traducido por Albert Vito y Godina, que los traductores siempre también muy presentes. Bueno, cierras con Se busca culpable. ¿Qué vamos a encontrar en él? Bueno, en Se busca culpable lo que tenemos es un cuento infantil súper gracioso, con una historia que es el típico chiste, ¿no? ¿Quién no ha hecho el chiste de camarero? Hay un pelo en mi sopa, hay una mosca en mi sopa, hay algo en mi sopa, ¿no? Pues en Se busca culpable tenemos esta historia adaptada para niños. Es una novela gráfica, un cuento gráfico, no sé cómo quieran llamarlo, un álbum ilustrado, como se dice ahora en los cuentos, que está escrito por, tengo por aquí los nombres, por Fran Pintadera e ilustrado por Cristian Inaraja. Es de la editorial Libre Albedrío y es también de 2020, no tiene muchísimo tiempo. En esta historia hay varios protagonistas, un pelo, una sopa y 4 posibles sospechosos, ¿no? Por eso hay el título de que se busca culpable. El señor Ponte, que es ese que vemos ahí en la portada, en la carátula, se ha ido a cenar, se ha ido a comer una sopa, la ha pedido y le ha llegado el plato con un pelo. Y ahora él está haciendo sus averiguaciones para ver de quién es ese pelo, a quién pertenece, si es del cocinero, de la camarera, del agricultor o de la frutera que ha preparado la sopa. Así que nada, los niños van a sacar su lado más espía, más investigador aquí para ver cuál de esas 4 personas que han estado implicadas en la sopa ha dejado caer ese maldito pelo en el plato del señor Ponte. Bueno, nos vamos a reír seguro. ¿Cuáles van a ser los próximos títulos que vais a abordar, analizar en el Club de Lectura? Pues mira, como siempre os recuerdo, estamos leyendo Las palabras que te guardan, de Paloma Serrano Molinero. Este es el título de junio, que ya en breve vamos a comentar con la escritora, pero luego en los próximos meses de julio, agosto, septiembre y octubre ya tenemos los títulos escogidos, porque hicimos una votación y los lectores y las lectoras del Club de Lectura dijeron cuáles eran los que querían leer próximamente. Así que os los voy a adelantar. En julio vamos a leer Una habitación propia, de Virginia Woolf, este texto ya clásico en el mundo del feminismo, pero también de la literatura en general, que recoge las charlas que Virginia Woolf hizo en una universidad de mujeres de Cambridge y que es un texto de lectura obligatoria. Si todavía no lo habéis leído, os animo. Además, está o suele estar en todas las bibliotecas públicas. Así que este será nuestra lectura de julio. Luego, en agosto, vamos a leer Cara de pan, de Sara Mesa. Sara Mesa, esta aclamada escritora jovencísima, pero que ya tiene detrás un montón de éxitos editoriales y que es de las mejores escritoras actuales. Estaremos leyendo Cara de pan en agosto. En septiembre vamos a leer otro libro fantástico que se llama Puntos de vista de una mujer, que son los artículos que Carmen Laforet, la gran escritora Carmen Laforet, escribió precisamente en un periódico, una revista con ese título. O sea, son todos los artículos publicados durante 5 años en la revista Destino, bajo este título, Puntos de vista de una mujer. Así que vamos a tener una visión muy amplia de cómo veía el mundo Carmen Laforet. Y el último que os puedo decir es El amante japonés, de Isabel Allende. Isabel Allende, que además es una de las escritoras que más gustan a nivel internacional en el mundo. Siempre que hay un listado de mejores escritoras o de... incluso yo creo que de escritoras y escritores, siempre Isabel Allende está presente, tiene fans por todo el mundo y, como veis, pues este ya también fue un bestseller, así que estaremos leyendo también a esta grande de la literatura. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por habernos acompañado cada semana. Hemos aprendido mucho contigo y con los grandes libros también que nos has recomendado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, buen veranito y nos vemos en los libros, como siempre. Besos. Un beso, nos vemos en los libros. Bueno, pues de literatura vamos a hablar de arte y en este caso en concreto de una exposición en San Pedro Alcántara, en el Centro Cultural. La maternidad en el Congo y el culto místico medicinal a la fertilidad son el eje de esta muestra.
La sala de exposiciones esta, sabes que es muy polivalente y constantemente nos la piden los artistas locales, los colectivos locales, gente de fuera también. Y en este caso lo que ocurrió es que pues, un día vino el coleccionista, que es el señor Durieux, y me comentó que tenía esta colección y que bueno, estaba muy interesado en exponerla, puesto que reside aquí, ¿no? Al principio pensé, bueno, no sé si a lo mejor esto es algo que pega aquí o que puede ser interesante, pero evidentemente una vez que ven montada la exposición y cuando estuvimos trabajando en todo el montaje, el proyecto, el catálogo, etcétera, pues era evidente que era algo, una colección potente y que yo creo que San Pedro se beneficia de tenerla hoy aquí, de que cualquiera que se quiera acercar a esta sala de exposiciones pues va a disfrutar de estas figuras tan extrañas, pero al mismo tiempo que artísticamente te llaman la atención, ¿no? Mi familia tenía relación en África, yo siempre he coleccionado arte africano antes, hay varias piezas que vienen de negocio comprado en Francia y en Bruselas, y las otras durante el tiempo que hice un trabajo con el Museo de Congo para promover el arte congoleño. Es el culto a la maternidad que existía en esa zona de Congo, pegada a la desembocadura del río Congo. Él es belga, la relación fue colonia belga, como todos sabemos, y existe mucho interés en Bélgica, en Francia también y tal, por todo el tema del coleccionismo del arte africano. Entonces estas figuras venían a representar un poco pues, ese culto animista que tenían en aquella zona, para favorecer la fecundidad. También contamos, o se cuenta en el catálogo, de que claro, hubo un momento a raíz de todo el tema del esclavismo donde muchas aldeas, muchas zonas se quedaron prácticamente vacías, entonces por lo tanto interesaba que esa fecundidad pues fuese cuanto mayor mejor. Y es curioso, cuando vienes aquí ves estas figuras, ¿no?, que es lo que representan, esas madres pues, en esos pechos amamantando, a veces salen gemelos, o esas figuras ahí un poco enfadadas. Y yo creo que para cualquiera que le guste el arte, que venga aquí con una mirada limpia y que vea esto, y la verdad es que le sorprende y le llama poderosamente la atención. Así que nada, estamos encantados de ceder la sala a una exposición de este tipo y invitar a cualquiera que venga a visitarla, que estará hasta el día 30 de junio, en horario de 10 a 9, y que está a su casa y que pueden venir cuando quieran. Pues con estas imágenes nos despedimos hasta mañana a las 10 en punto. Que paséis una feliz tarde. Adiós.